Dios te bendiga y bienvenido al día 330 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy vamos a estar comenzando a leer el libro de Efesios del capítulo 1 al capítulo 3 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y un poquito sobre el libro de Efesios que vamos a estar leyendo. Este es uno más de las cartas de el apóstol Pablo, donde en ella Pablo nos recuerda quiénes somos en Cristo y cómo debemos vivir a la luz de esa identidad. Efesios fue escrita por Pablo alrededor del año 60 al año 62 después de Cristo, mientras estaba prisionero en Roma. La carta fue dirigida a los creyentes en Éfeso, una ciudad importante del Imperio Romano conocida por su templo a la diosa Artemisa y por su gran influencia cultural y religiosa. Y aunque se dirige a los efesios, el tono de la carta sugiere que fue escrita para todas las iglesias de Asia Menor, como una carta circular que recordaba a los creyentes su posición espiritual en Cristo. Y estaremos viendo que Pablo escribe esta carta para poder fortalecer la fe de los creyentes, enseñarles su identidad en Cristo y exhortarlos a vivir unidos, en unidad, en amor y en santidad. Una de las cosas que la carta destaca es la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo y la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora, la estructura del libro es la siguiente. Son 6 capítulos. Del capítulo 1 al 3 vemos nosotros que Pablo está hablando sobre nuestra posición en Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y del capítulo 4 al capítulo 6 habla sobre nuestra práctica en Cristo, cómo debemos vivir a la luz de esa verdad. El libro de Efesios nos muestra que la iglesia no es una institución humana, sino el cuerpo vivo de Cristo. Nos recuerda que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y que hemos sido llamados a caminar en amor, en unidad y en poder. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, dice Pablo, sino que es don de Dios. En otras palabras, esta es una bendición de Dios. Esto es un regalo de Dios. Aleluya. Así que vamos a orar antes de comenzar, pidiendo a Dios que Él sea quien ministre nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. Señor que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiendo que tú seas, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, lo que tú ya tienes, Señor, preparado, Señor, que tú seas ministrando, tú seas hablando a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado.
Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Los que creemos en Él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Efesios capítulo 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invencible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, sino que
ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Efesios capítulo 3. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios. Por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el Creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados.
Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él, en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Aleluya. Así que hemos iniciado a leer la carta de los Efesios, donde vemos nosotros que Pablo aquí habla a esta iglesia de quiénes somos nosotros en Cristo. Lo que Dios ha hecho por nosotros desde antes de la creación, aleluya. Y como resultado, esta nueva identidad que hemos recibido al ser parte del cuerpo de Cristo, esta familia en Cristo. En el capítulo 1, Pablo habla sobre todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Hemos sido elegidos y adoptados, redimidos y perdonados. Somos herederos en Cristo y sellados con el Espíritu Santo. Y Pablo empieza diciendo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo y decidió adoptarnos como hijos. Desde antes de crear el mundo, Él ya nos había amado y Él ya nos había escogido y Él ya había decidido adoptarnos como sus hijos. No tan solamente íbamos a ser creación, tal como el resto de las cosas que fueron creadas por Dios, los animales, la tierra, el mar, el cielo, todas esas cosas que fueron creadas por Dios. Pero Él decidió a la humanidad a no tan solamente darle el título de creación, sino también de hijos, de adoptarnos como hijos por medio de Cristo. Y esto no es por mérito alguno, sino por amor, aleluya, que Dios ha hecho esto, aleluya. Y no tan solamente Él nos escogió, nos adoptó, pero Él nos ha redimido y nos ha perdonado a pesar de que nosotros no merecíamos el amor de Dios, el ser adoptados. Él, en su amor y su misericordia, decidió redimirnos y perdonarnos. Dios derramó su gracia sobre nosotros. Por la sangre de Cristo tenemos redención y perdón de pecados, nos dice Pablo en el verso 7 y el verso 8. Es su gracia abundante. Su gracia es abundante, aleluya, para con cada uno de nosotros. Aleluya, para la humanidad entera, para todo aquel que quiera reconocerlo, todo aquel que quiera aceptarlo, aleluya. Y en el verso 11 Pablo nos dice que Dios nos dio una herencia, aleluya, como hijos. Nos ha hecho coherederos del reino. No somos huérfanos espirituales, sino que somos coherederos del reino de Dios juntamente con Cristo, juntamente con el Hijo. Aleluya. Cristo siendo el hermano mayor y nosotros siendo adoptados. Aleluya. Y
Pablo nos habla también en el verso 13 diciendo: cuando creyeron en Cristo, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo. Hay algo que nos identifica como hijos. Hay algo que nos aparta, nos separa, aleluya, para Dios. Y es ese sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. Es ese Espíritu Santo que es la misma presencia de Dios que habita en nuestras vidas, que nos separa, aleluya, para Él, aleluya, como propiedad de Cristo, como propiedad de Dios, como hijos adoptados, aleluya. Una de las cosas que nos diferencia a cada uno de nosotros es nuestro nombre. Cada uno tenemos un primer nombre, pero nuestro apellido es aquel nombre que nos, por decirlo así, identifica de quién somos hijos. Por ejemplo, mi apellido es Pérez, así que esto me identifica a mí, que yo soy hija de mi papá. Aleluya. Yo soy la hija de Jaime Pérez. Aleluya. Porque ese nombre, ese apellido, me identifica a mí como hija. De la misma forma, es el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que habita en mi vida, que me identifica como hija de Dios. Es la presencia de Dios que habita en mi vida, aleluya, que me separa a mí de una persona creada que no ha reconocido a Dios en su vida. Yo que he reconocido a Dios en mi vida y lo he aceptado como mi Señor y Salvador, aleluya. Y Pablo termina este capítulo 1 orando para que la iglesia pueda entender esta esperanza a la que fuimos llamados y el valor que hay en esta herencia de ser hijo de Dios. Aleluya, que aquel espíritu que levantó a Cristo de los muertos está también en nosotros. Todo lo que somos y tenemos en Cristo ya fue hecho por gracia. Y la identidad cristiana en Cristo no es algo que podemos nosotros ganar por mérito propio, sino que es algo que recibimos, que tomamos por medio de la fe, aleluya, que por medio de la fe, creyendo que a través de aquel sacrificio que Jesús hizo, por aquel acto, hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, aleluya, y como resultado, adoptados. En el capítulo 2 vemos nosotros que Pablo habla de que antes estábamos muertos. Dice en el verso 1, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Es decir, estaban muertos, sin vida, sin esperanza, sin salvación alguna. Pero Dios, aleluya, dos palabras que lo cambian todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida junto con Cristo. No solo nos salvó, sino que nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Aleluya, nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo. Y esta es una salvación por gracia, no por obras. Y uno de los pasajes más importantes que vemos nosotros del Evangelio se encuentran en el verso 8, el verso 9, donde Pablo dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Esto es por fe. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Esto es por la gracia y la misericordia de Dios. Por fe. Somos
obra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, nos dice Pablo. Para esto fuimos creados. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para las malas obras de la carne, de Satanás. Aleluya. Y ahora hemos sido unidos como un solo pueblo. Antes los gentiles estaban lejos, no tenían esta esperanza. Pero Cristo, aleluya, derribó el muro que nos separaba. Él hizo la paz, dice Pablo, formando de los dos pueblos uno solo, aleluya. Algo tan impresionante, porque el pueblo de Israel, acuérdense, no se podían ellos juntar con los gentiles, mezclar con los gentiles, porque los gentiles eran impuros, aleluya, no eran parte de aquella promesa, pero Cristo derribó el muro que los separaba. Él hizo la paz, formando de los dos pueblos uno solo. Ahora somos parte de la familia y del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios. Aleluya. No somos salvados por esfuerzo humano, sino que somos salvos por gracia, para vivir en las obras que Dios ya preparó de antemano para cada uno de nosotros, para su pueblo escogido. Y en el capítulo 3, Pablo habla de este misterio revelado, el misterio del Evangelio, que fue escondido por siglos y ahora Dios lo ha revelado. En el verso 6, Pablo dice: los gentiles son herederos por igual, miembros del mismo cuerpo y participantes de la misma promesa. Todos somos uno en Cristo, aleluya. Y Pablo dice que fue llamado a anunciar este misterio, un llamado que él acepta y dice: aunque soy el más insignificante de todos, pero reconoce él que él ha sido llamado por Dios. Aleluya, por la gracia y la misericordia de Dios, él fue llamado a proclamar este misterio de Dios, esta verdad, esta buena nueva a los gentiles, a aquellos que estábamos separados, aquellos que no estábamos dentro de la promesa de Dios. Aleluya. Y dice en el verso 10 Pablo: a través de la iglesia, Dios muestra su sabiduría infinita. La iglesia no es un plan humano, es el plan eterno de Dios. Y una de las oraciones que vemos aquí se encuentra en el verso 17 al verso 18, donde dice que Cristo habite en su corazón, que puedan comprender cuán ancho, cuán largo, alto y profundo es su amor. Es mi deseo, dice Pablo, que experimenten el amor de Cristo. Y concluye con una doxología, diciendo: al que puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos. El Evangelio revela el amor inmesurable de Cristo y nos hace parte de un plan eterno, pensado antes de la creación. Aleluya. Dios ya tenía la solución. A Dios no se le salió nada de la mano. Dios te tenía ya en sus planes, aún antes de la creación de todo. Así que en Cristo somos elegidos, adoptados,
redimidos y sellados. Ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido resucitados a una nueva vida. Y es esa vida a una aceptar y tomar esa salvación que es por gracia y no por obras, no por lo que podamos hacer. Somos parte de este misterio eterno, la iglesia, que por medio del amor de Cristo, aleluya, el amor de Cristo es más grande que nuestra capacidad de comprender, que aun cuando nosotros no lo merecíamos, pero por amor, Dios se entregó, Dios se dio por nosotros. Aleluya, aleluya. Dios puede hacer más de lo que nosotros podamos pedir o imaginar. Y el libro de Efesios nos enseña a ver que nuestra vida, ver nuestra vida desde una perspectiva del cielo, de que somos amados, somos escogidos, aleluya, y hemos sido sellados por el Espíritu Santo, aleluya, algo inmerecible, algo que no merecíamos, pero Dios en su amor nos ha extendido esa gracia de hacernos creación, a darnos esa oportunidad de ser adoptados, ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.